Y en los protagonistas del día de hoy, suma atención del otro lado. Padres, madres y como te ponen en el colegio, padre, madre y tutor. Bueno, del otro lado atentos porque hoy tenemos una visita que nos va a explicar y a contar varias cosas muy importantes en estos momentos y todos los años. En este caso le damos la bienvenida a la doctora Silvia González Ayala, infectóloga. Gracias por venir, doctora. Muchas gracias por la invitación. Podríamos decir los títulos rubiola y sarampión. Bueno. Como para ponerle un marco de inicio a la charla y decir, bueno, ¿por qué tenemos que estar alertas? Tenemos que estar alertas porque hay una situación global de reemergencia del sarampión. Y un punto es la situación en los Estados Unidos, con epidemias en distintos lugares, y lo que más llama la atención es la epidemia en Nueva York, en algunos condados que, bueno, serían municipios para nosotros, que rodean la ciudad. La situación en Europa también es importante, y citemos que solamente Ucrania lleva más de 50.000 casos de sarampión. Esto, con la velocidad de los viajes, significa que una persona en 24 horas está en cualquier lugar del mundo, y por supuesto puede ocurrir, como ya ha pasado en nuestro país, que ingresen viajeros que enferman con sarampión en nuestro territorio. Claro. Pueden ser directamente extranjeros o pueden ser los nuestros que viajaron sin tener el calendario de vacunación completo y estar protegidos para sarampión. Ahora nos vamos a meter en el tema del calendario de vacunación, pero me quedo con esto. ¿Se propaga muy rápido? Se propaga muy rápido porque la persona que no está protegida contra sarampión, esto quiere decir que si no tiene el esquema de vacunación completo o no tuvo sarampión, expuesto a una persona con sarampión se enferma en el 100% de los casos. ¿De qué manera? Por transmisión respiratoria. Entonces, las enfermedades de transmisión respiratoria son las de más difícil control y las de más alta eficacia en lo relacionado a la transmisión. Claro, es decir, ni siquiera es que tenés que conversar con una persona que tenga sarampión, cualquier... No, así la cercanía, incluso lo que nos pasó el año pasado con la situación que tuvimos, uno no necesita estar en contacto directo, estar cerca de la persona con sarampión. Basta entrar al mismo ambiente mal ventilado, porque el virus persiste 3 horas en el medio ambiente. Y esto es lo que ha pasado en las salas de espera de los servicios de emergencia o en consultorio. Es decir, llega alguien, no está adecuadamente vacunado, el sarampionoso se fue, pero el virus queda en el aire con capacidad infectante. Siempre me llamó la atención ese punto, ahora que usted lo trae aquí a colación, que no hay buena ventilación en gran parte de las salas de espera de las guardias. Sí, ni guardias ni consultorios. Ni consultorios. Ni públicos ni privados. Sí. Esa es una falencia importante. Por eso, en situación de emergencia, usted recordará, por ejemplo, la pandemia de gripe e influenza del 2009. Para intentar cortar esa cadena de transmisión, ¿qué se hizo? Se establecieron consultorios, en algunos establecimientos de salud del subsector público se colocaron los camiones consultorios, y ahí todo el que tenía síntomas respiratorios se atendía para separarlo del que a lo mejor estaba esperando porque se había torcido un pie, ¿no? Para separar. Pero eso se hace en general únicamente en situación de emergencia, en situación de alerta. Sería razonable que en cada temporada, cuando empezamos con la temporada alta de infecciones respiratorias, habilitar esa separación de entrada. Lo que ocurre es que no siempre la planta física lo permite. Claro. ¿Y por qué no se cumple con el calendario vacunatorio? Fundamentalmente por falta de información a la comunidad, que esa información tiene que ser constante, continua, y también falta de actualización de los miembros del equipo de salud.
porque hay colegas que se quedaron en el tiempo con aquello que las vacunas es un tema del pediatra, del médico generalista de familia. Eso dejó de ser hace mucho, que las vacunas eran hasta el ingreso escolar. Desde el 2003 en nuestro país, por calendario nacional, está incorporada la vacunación de los adolescentes y está incorporada desde el principio la vacunación de los adultos. Pero si no se informa de manera constante, la población lo demanda. Incluso no se tiene claro que el derecho a la salud es un derecho constitucional. Y el derecho a la salud, para mantenerlo una forma de altísima eficiencia, para mantenerlo es la prevención a través de vacunas, en lo que depende de salud. En otras áreas, como puede ser economía, obras públicas, es el agua potable, la vivienda digna, la eliminación sanitaria de excretas. Todo eso suma al derecho a la salud. Es increíble porque cada vez que tocamos un tema de salud, siempre caemos en el tema de la difusión, justamente de la no difusión, de la prevención. Porque en este caso es el calendario vacunatorio y después un montón de casos y de cosas relacionadas a la salud en donde la prevención, la difusión de la prevención no existe directamente. Sí. Pero ni siquiera en las escuelas, porque podemos decir, bueno, por ahí en los medios, que también habría que apuntar, pero ni siquiera en las escuelas. Pero lo que pasa es que los docentes es sumarle una tarea adicional porque están agobiados realmente por todo su contexto de desempeño. Entonces, no le caigo a los docentes, ni no, mucho quiero menos. decir que es una cosa más. La escuela tiene un rol, así como los medios de comunicación tienen un rol, pero esa es una decisión política de implementación. Hoy con las redes sociales, a través de mensajitos, es más sencillo llegar, pero los mensajes radiales, los mensajes en la televisión, esos son importantes y deberían ser continuos en las horas centrales. O estar en el Zócalo, por ejemplo, en la transmisión de un partido de fútbol. Hay distintas estrategias comunicacionales para lograr por lo menos inquietar, que pregunten, que se acerquen al puesto de vacunación, que le pregunten al médico. Y también de esa manera es una forma de forzar al colega de mantenerse actualizado, pero realmente es un efecto de lluvia y riego, necesitamos todo. Aprovechemos, digamos, hagamos lo que no se hace. Bueno, ¿cómo es el calendario vacunatorio, sobre todo para el adulto joven? El adulto joven, dependiendo del año de nacimiento, fueron las oportunidades que tuvo para el acceso a las vacunas. Si nos focalizamos en sarampión, rubiola, la prevención de estas enfermedades por vacuna recién se incluyó en el calendario en el año 98. 98. O sea que todos los nacidos antes, que son adultos jóvenes, no tuvieron acceso a las 2 dosis de vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola, paperas, que desde el 98 se estableció a los 12 meses, o sea, al año de edad, y al ingreso escolar, entre los 5 y los 6 años. Ese es un punto que hay que tener muy presente. Adulto joven, ¿a qué edad le llamamos? ¿Qué rango de edad le llamamos? Bueno, si la adolescencia llega hasta los 35, estamos complicados. No, llamemos en el adulto joven no social, sino desde el punto de vista biológico. ¿No es cierto? El adulto joven, desde el punto de vista biológico, sería de los 19 a los 40 años. Bien, bien. Entonces tenemos un grupo de esos adultos jóvenes que no fue alcanzado por el calendario, o sea, por las acciones regulares, por esto que la vacuna empieza en el año 98. Después tuvimos en el 2006, para tratar de emparejar esa situación de los que no habían sido vacunados completamente,
fue la campaña de vacunación con vacuna doble viral sarampión rubiola para las mujeres en edad fértil. Ahí el objetivo, siempre que se trabaja en una campaña, que son acciones intensivas, es vacunar al 95% y más de la población objetivo, en este caso las mujeres en edad fértil. Eso no se alcanzó, estuvo próximo pero no se alcanzó. Y después, en el año 2008, fue la campaña de vacunación para varones. Ahí hubo serios problemas, los caballeros no se acercaban a la vacunación, se usaron estrategias como vacunar en las estaciones terminales ferroviarias, Retiro, Constitución, a la salida de un partido de fútbol importante y escapaban. Claro, claro. No se acercaban al puesto. Se prolongó la campaña al 2009 y no se logró, es decir, 2 años, 2008-2009, no se logró el objetivo, o sea que los varones, adultos jóvenes, son los que son los menos vacunados, por lo tanto los más expuestos a riesgos si tienen la oportunidad de estar en contacto con el sarampión. Y después, ¿qué nos pasó? En el 2010 tuvimos la reintroducción de sarampión a punto de partida de viajeros al Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Claro, ¿sí? Claro. Que el primer caso fue un adulto de 35 años. Entonces ahí está marcando, y si uno observa, eso estamos diciendo 2010, los casos que después se presentaron en argentinos están en el rango de edad de 25 a 37, 38 años. O sea que es ahí donde nosotros tenemos el problema. Y esos son los adultos jóvenes que se van de vacaciones al exterior, por ejemplo, que hoy es el riesgo de exposición. Los que van en misiones humanitarias están muy controlados porque ahí se verifica el cumplimiento estricto del calendario nacional de vacunación que tenemos vigente. Pero en los viajeros esto no es factible, no está contemplado en el Reglamento Sanitario Internacional. Cada vez que hay un problema dice, ¿cómo no? No se puede. No se puede, está en la responsabilidad individual acercarse, hacer la consulta previaje, que en eso también nos falta muchísima educación, información y educación. Y lo otro que es central es jerarquizar los certificados de vacunación. El carnet de vacunación del adulto y los adultos jóvenes, los que tienen de 45 años para abajo, adultos jóvenes, adolescentes, niños, nacidos en provincia de Buenos Aires, tienen la libreta verde, la libreta que originalmente se llamaba libreta sanitaria, en la que está el registro de vacunas, y ahora se llama, de hace unos años, libreta materno-infantil, porque empieza el registro con el control de embarazo. Ese es un documento, sea la libreta o sea el certificado de vacuna, que hay que jerarquizarlo con el mismo valor que el DNI. Hasta tanto esté establecido en todo el país lo que se llama el registro digital de vacunas, que es NOMIVAC. Entonces ahí se carga con número de documento, fecha de nacimiento, las vacunas. Entonces, si la persona vive en La Plata y se muda a La Quiaca, pierde la constancia en la mudanza, se ingresa al sistema y está el registro de vacunas. Esto, para reforzar esto, es muy importante cuando está reglamentada la nueva Ley Nacional de Vacunación, que fue sancionada en diciembre del año pasado, y que apunta a eso. Entonces ya no hay riesgo de hurto, de pérdida en inundación, en incendio, en mudanza, etcétera, que son las cosas que uno ve a diario cuando falta la constancia. ¿Y rubiola? Y rubiola, la situación, veníamos tranquilos. Los últimos casos, el último caso de rubiola lo tuvimos en la provincia de Buenos Aires en el año 2009. A partir de allí no hubo más casos, con lo cual cesó la transmisión que se llama autóctona, que es la transmisión nativa en el país. Y en el 2016
la Organización Mundial de la Salud certificó, eso como ahora pasó con paludismo, ¿no es cierto? Tenemos el diplomita, certificada la eliminación de sarampión y rubiola desde el 2016. Y tuvimos recientemente la presentación de un caso también en un viajero argentino que evidentemente no estaba con el calendario de vacunación completo. Es muy importante que las personas sepan que tienen que tener 2 dosis de vacuna con componente sarampión rubiola a partir de los 13 meses de edad. Este es el punto central. Si no tenemos eso, no estamos protegidos. Y en esto hay que insistir, hay que invitar a la comunidad que revise sus certificados, que se acerque a la consulta. Doctora, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a ayudar a que se difunda y se dé a conocer el calendario vacunatorio que muchos desconocemos. Bueno. Gracias. Gracias. La doctora Silvia González Ayala aquí pasó en los protagonistas del día de hoy. Imagen Platense, el canal de la ciudad.